Buenos días. No sé si se escucha así perfectamente. Muchas gracias por compartir con el doctor Lanuse, a quien acabo de conocer, y con todos ustedes esta mañana de sábado muy típica para nosotros en la actividad académica en la Universidad Nacional del Litoral, con los amigos de Confederaciones Rurales Argentinas, a quienes aprovecho en nombre del presidente, el doctor Ferrero, porque actualmente me desempeño como consejero de la Magistratura de la Nación por los abogados de la República Argentina, de las provincias argentinas, y en su momento he recibido el apoyo con amplitud de perspectiva y de pensamiento, y además porque he compartido con el presidente de la institución la carrera universitaria, aquellos tiempos que ya están 3 décadas atrás. Así que el agradecimiento a todos ustedes. Estar aquí para mí es una forma de cumplir con los compromisos que uno asumió. Es importante, dos cuestiones quiero aclarar previamente, y ya con el inicio de la charla. Primero, la importancia de la convocatoria, que los dirigentes rurales, que los dirigentes vinculados a una de las actividades centrales de la República Argentina hayan colocado en la agenda de tratamiento y de análisis a la justicia y al derecho, es una de las deudas pendientes de la sociedad argentina. En virtud de que no vale de nada plantear quejas y reclamos de tipo espasmódico, sino que lo que hay que entender es que las transformaciones son graduales, paulatinas, que no tienen un momento, comienzan y se acaban. Nada de eso es cierto. Son procesos de transformación, procesos de compromiso, de participación. Y creo que el punto de partida es que la dirigencia de cada uno de los sectores, de cada una de las asociaciones, organizaciones intermedias, por supuesto la dirigencia política en particular, deben colocar a este tema de la justicia y el derecho como tema central de debate, de discusión, de construcción de consensos en base a los equilibrios razonables. Yo estoy comprometido con esos valores que se mencionaron, pero también con la realidad, una realidad que ofrece diversidad de pensamiento, pluralismo ideológico y que necesita de los consensos constructivos en base a equilibrios razonables y al respeto fundamental de los valores de una sociedad que están consagrados o consolidados en la Constitución, que sí es un momento de encuentro de la sociedad que permite construir las bases fundamentales de la misma. Entonces, el primer punto es reivindicar que la justicia y el derecho, que son las bases de nuestra República, estén en la agenda de debate y discusión en forma permanente, internalizado en cada uno de los dirigentes de esta clase de asociaciones tan ricas y tan importantes para nuestro país. Segundo, yo quiero decirles de dónde vengo y a dónde voy, porque esto para mí siempre es importante. A mí me gusta hablar sin ninguna clase de máscara de hipocresía, ni mucho menos. Yo vengo de una elección entre los abogados de toda la República Argentina, con excepción de la capital federal. La elección que fue histórica, por primera vez, 23.000 abogados, un número para nosotros enorme, concurrieron a las urnas para dar un debate ideológico, político, institucional, con diversidad, porque digo, hubo 5 vertientes, y esto es un punto de partida interesante. En esta sala, en la sociedad y entre los abogados mismos, no hay una unidad de pensamiento, no la va a haber nunca. Lo que debe existir es una coincidencia de principios, de objetivos, de fines. Nosotros dimos un debate durante un año a lo largo y a lo ancho del país y obtuvimos el apoyo de casi el 40% de los abogados argentinos, pero otro 60% opinó diferente. No encontró en este representante aquel que pudiera transmitir estos principios y estos compromisos. De manera tal que yo vengo de una elección nacional, vengo de una elección donde hubo una oferta, una diversidad de pensamiento respecto de la justicia, respecto del derecho, respecto del Consejo de la Magistratura, respecto de la relación entre el poder político y estos órganos constitucionales modernos, nuevos, jóvenes. Entonces, quiero que sepan que yo voy
a este Consejo y llego representando a los abogados del interior del país, a la problemática, al sentir, a los principios, a los compromisos de los abogados del interior del país. Esa es mi legitimidad y también ese es mi compromiso. La segunda cuestión que pretendo señalar es el contexto. No sé qué opinará el otro disertante, pero no es posible hacer un análisis de la justicia, del derecho, de las implicancias prácticas, de nuestra posición y de nuestras definiciones. En mi caso se dan con los votos las definiciones. Es muy claro ver lo que pienso cuando uno analiza lo que ha votado en el Consejo de la Magistratura. Esto es lo bueno porque muchas veces se declaman principios, compromisos y luego cuando se refleja en la votación de un órgano colegiado, esos principios se diluyen por distintos motivos. Entonces, yo digo, pensar la justicia y el derecho, pensar la función de cada uno de nosotros fuera de un contexto determinado no es correcto. Este es el contexto social, político, histórico, cultural y además de la alta política también. Yo he reivindicado en toda esa campaña de un año en la República Argentina que tenemos que acostumbrarnos a las construcciones en base a consensos, equilibrios, pero reivindicar la alta política, la función de la política en la sociedad, la función de la política en relación con la justicia, no para romper el equilibrio de poderes, no para pretender controlar la justicia ni mucho menos, pero sí para construir los consensos necesarios que permiten a una sociedad superar los momentos de crisis. De lo contrario, no es posible. Entonces, este análisis debe hacerse en base a la persona. La persona debe identificarse claramente quién es, qué hace, a dónde va y qué piensa, para saber quién es el autor del mensaje. Y luego ubicar el contexto sociopolítico y cultural. Es un año electoral en la República Argentina, es un año de fuerte tensión política, donde uno trata de convencer con su discurso. No es mi caso hoy, pero sí lo fue el año pasado. Uno trata de convencer con su discurso, de lograr las adhesiones y las legitimaciones que lo coloquen en el lugar del poder, de la decisión político-institucional. Entonces, todos los análisis, y aquí viene una de las premisas, yo he estado muy preocupado cuando Ferrero me convocó, digo, el punto de equilibrio que debe lograr una sociedad para construir soluciones o proponer definiciones que se proyecten en el tiempo, que no se agoten en una coyuntura porque no sirven las decisiones coyunturales, menos en la justicia, que tiene un grado de permanencia. Esa independencia y esa permanencia es un baluarte de la sociedad, de la República, de la Constitución misma. Entonces, no olvidar este contexto y ubicarse claramente. Debemos tener claro los autores de los mensajes, el contexto sociocultural, político, coyuntural y tratar de formular definiciones que se proyecten en el tiempo. ¿Dónde estoy? En el Consejo de la Magistratura de la Nación. El Consejo de la Magistratura de la Nación es un lugar que a mí me ha atrapado profundamente. Es un lugar distinto, de la máxima instancia del poder político institucional de la República Argentina en relación con la justicia. Pero es un lugar distinto porque el otro día, en uno de los debates sobre la creación de una Cámara Federal en un lugar del país, no importa cuál, se planteó cuál era la importancia de una opinión del Consejo de la Magistratura respecto de la creación de estos juzgados federales. Si ya había pasado por la instancia de definición política del Parlamento, tenía media sanción y nuestra opinión no era vinculante. Si no es vinculante, ¿para qué sirve? Y allí me permití dar una opinión que estoy profundamente convencido. El Consejo de la Magistratura es un órgano político institucional de la Constitución que debe ser revalidado en toda su importancia y su trascendencia, donde confluyen 3 senadores, 3 diputados, el representante del Poder Ejecutivo, pero también 3 jueces, 2 abogados, un académico, que le dan la visión de la comunidad jurídica en la decisión jurídica, política más importante de la sociedad, que es la referida a la conformación, al diseño de la justicia federal en la República Argentina. De manera tal que lo que quiero apuntar, que la Constitución del 94 nos permite incorporarnos con voz y con voto a los estamentos de la comunidad jurídica, a un órgano político institucional del más alto nivel,
para las definiciones en materia de justicia también del más alto nivel. Y allí asumimos responsabilidades. Es un órgano colegiado, ¿y cómo está hoy? Equilibrado. Es un órgano que tiene una primacía de un sector, pero para las resoluciones de fondo se requieren 2/3 o 3/4 partes del Consejo de la Magistratura. Y este corto devenir, estos 5 o 6 meses de tránsito, han mostrado no solo la importancia del Consejo en la designación de los jueces, en el juzgamiento de la conducta de los jueces, sino también en el debate intenso que se ha dado político-institucional. Y debo decir que se ha dado con total transparencia. Cada uno ha ocupado el lugar que reivindicó en el momento que tuvo para llegar a ese Consejo de la Magistratura. De manera tal que todos sabemos qué representamos, qué pensamos, pero tengo ese convencimiento de que es necesario el debate profundo e intenso para lograr los consensos constructivos en base a equilibrios razonables que den definiciones claras y justas para una sociedad mejor en base a una justicia mejor. También me permito decir algunas cuestiones. Es un momento de transformación del derecho en la República Argentina, porque hay un fuerte impacto de 2 o 3 estructuras legislativas de mucha importancia. Un nuevo Código Civil y Comercial, una ley de responsabilidad del Estado y un Código Procesal Penal. Mi materia ha sido siempre el derecho privado, el derecho comercial, el derecho de daños, y he estado emparentado con las estructuras agropecuarias, particularmente de los pequeños productores de la zona de Rojas, de Junín, de la Angelita, Ascensión, a quienes también aquí en la lejanía mando un fuerte compromiso. Y recuerdo perfectamente las luchas en la implementación práctica del derecho. Esto tampoco debe pasar desapercibido. También las instituciones intermedias deben colocar en el debate el nuevo derecho, porque este nuevo derecho tiene una implicancia práctica en cada una de las actividades que ustedes realizan. Todo el sistema vinculado al trabajador rural, vinculado a los contratos tradicionales, se ha modificado y se va a seguir modificando. Hay un corrimiento de fronteras que va a tener una incidencia práctica muy grande. Con esto quiero decir que no es solamente la estructura de la justicia, es también el diseño de la nueva legislación, porque eso impacta en la vida cotidiana de todos los argentinos, en cada una de sus actividades. Y hay un derecho humanista, hay un derecho que ha tomado un compromiso con las convenciones internacionales, hay un derecho que reivindica la Constitución Nacional como no podía ser de otra manera, como fuente de todas las normas jurídicas. Entonces, esto implica un gran cambio en la sociedad, de un derecho patrimonialista a un derecho humanista. Y esto va a generar un cambio en cada una de las formas de relacionarse jurídicamente de los integrantes de la sociedad argentina. En el Consejo de la Magistratura es la búsqueda de equilibrios, el Consejo es la búsqueda de equilibrios en la sociedad. Ha perdido la dirigencia política, los representantes políticos del pueblo, un poco de definición en el diseño de la justicia cuando se crea el Consejo de la Magistratura. No digo que lo ha perdido, me rectifico. Con el Consejo de la Magistratura se comienza a compartir la definición política, no solamente con los representantes elegidos por la sociedad, senadores, diputados, Poder Ejecutivo, sino que comienzan a integrarse los representantes de los estamentos. Se podrá discutir si está bien o si está mal, pero la definición convencional constituyente, el 94, así lo hizo. Y van a pasar muchos años para que haya una nueva definición de la sociedad en otra constitución. Yo estoy totalmente convencido del acierto de haber incorporado a los abogados, a los jueces y a los académicos, como también estaría de acuerdo en incorporar en la definición político-institucional a los representantes de cada uno de los sectores en una comunión con los representantes políticos. Me parece que es una forma de la alta política, de integrar a todos los interesados en la definición política. ¿Qué evaluación puedo hacer en estos 5 o 6 meses sobre su funcionamiento? Es la defensa de los principios de la independencia del Poder Judicial, porque garantizar la transparencia en la selección de los jueces, garantizar el equilibrio, la corrección en los expedientes disciplinarios que pretenden el juzgamiento de los jueces, con la opinión que uno tenga, ustedes por los diarios sabrán cuál es la posición que cada uno ha adoptado en los últimos planteos
que tienen notoriedad mediática, pero son cientos los expedientes que tramitan sobre la conducta de los jueces y que analiza el Consejo. Entonces, a veces, esos 4 o 5 motivos mediáticos impiden ver el valor de esta clase de órganos compuestos de la definición política, donde nosotros tenemos voz que antes no la teníamos. Y esta es una definición político-institucional de valor. Los abogados, los jueces y los académicos en igualdad de condiciones en la definición política. Vamos a tener que trabajar mucho para saber cómo construir una definición que surja del consenso. ¿Tiene incidencia el Consejo de la Magistratura sobre el diseño de la justicia federal? No tengan ninguna duda. No tengan ninguna duda de que el Consejo de la Magistratura tiene una alta incidencia en el diseño de la justicia federal. Y lo debe compartir con las distintas instancias institucionales, con el Congreso, con el Poder Ejecutivo. Pero aparece, vuelvo a decir, un canal donde hay voces que conforman una opinión y un compromiso muchas veces diferentes. El perfil del juez, esto es otra cuestión. ¿Qué juez necesita la sociedad? Yo llegué a este lugar diciendo lo que pienso. La sociedad necesita una justicia cercana a sus problemas, que los resuelva en tiempo oportuno, razonable. Lo que necesitamos, el equilibrio, la prudencia, la razonabilidad, no tengan ninguna duda, pero cercana a los problemas de la gente. No sirve de nada una justicia lenta, lejana de los problemas de la sociedad, particularmente los más vulnerables. Y los más vulnerables pueden ser unos u otros según las circunstancias, Entonces, un juez comprometido con los valores de la República, la Constitución, la democracia, pero además comprometido con los problemas de hoy de la sociedad, de la gente, de la persona humana. Ese es el perfil del juez. ¿De dónde vienen los jueces? Si yo hago un análisis estadístico, les diría que los jueces provienen del propio Poder Judicial. Son secretarios, funcionarios. El 90% proviene de las estructuras o del Poder Judicial o del Ministerio Público o del Poder Ejecutivo. Solo el 10% en términos relativos proviene de la profesión libre. Y el abogado es un elemento de libertad. El abogado es un hombre acostumbrado a la contradicción, al conflicto, a la libertad de criterio, a la autonomía. Y por eso hay que trabajar profundamente si queremos cambiar el perfil de los jueces, incorporando a los profesionales libres en un grado, en un porcentaje mucho mayor, porque es el primero que está en contacto con la gente y con los problemas de la gente, y por lo tanto eso va a implicar una futura transformación en la estructura misma del servicio de justicia. Los nuevos problemas. Lo que he observado en este poco tiempo, seguro que el expositor que me va a seguir conoce mucho más de esta problemática. Lo que he observado es que hay nuevos problemas para la justicia, particularmente para la justicia federal del interior del país, de la cual me estoy ocupando con todo mi esfuerzo, mi compromiso, mi tiempo, como corresponde además. Pero lo que he observado es que el problema del narcotráfico, la criminalidad compleja, es un flagelo que enfrenta una disyuntiva muy grande a la justicia federal argentina. Y para esto se necesita, tal vez, discutir un nuevo diseño para hacer eficaz a la justicia federal frente a esta problemática. Ustedes habrán leído las quejas de un juez de Orán, que está tramitando un proceso de selección también en el Consejo de la Magistratura y a quien he tenido la oportunidad de preguntarle, entrevistarlo. Toda esta grave problemática que nosotros tenemos que tomar una fuerte definición. El Consejo y los consejeros tenemos responsabilidades. Hay que completar las vacantes de la justicia federal en las zonas neurálgicas. Hay que adelantar los compromisos. En esto estamos trabajando. Es necesario que la justicia federal y todos aquellos que tengamos alguna función de compromiso con la misma, entendamos que hay nuevos problemas que atañen a la criminalidad compleja que necesitan de respuestas diferentes y eficientes. Otra cuestión importante, y no quiero caer en la teoría, vuelvo a decir, son los problemas que a mí me preocupan, el centralismo en la definición del diseño de la justicia federal. Esta es una cuestión problemática, los concursos para jueces federales cuando ingreso al Consejo de la Magistratura, para Salta, para Paraná,
para Rosario, estaban definidos que se realizaban en la capital federal. Y esto no debe ser así, porque el planteo es que es una república federal, donde nosotros en el interior tenemos nuestros propios problemas, nuestra idiosincrasia, nuestras particularidades, nuestras necesidades. Y hemos logrado, y esto es otra definición importante, que los concursos se trasladen al lugar donde deba realizarse luego la Constitución como juez de aquel que pretende ser seleccionado para ese cargo. Y esto implica una definición muy grande, porque yo creo que hay que rediscutir la importancia de la presencia de las provincias en los órganos de definición política, porque eso nos va a hacer más acordes a nuestra estructura federal. Yo creo que la centralización de la definición política es un grave problema. Nosotros tenemos que lograr que estos órganos como el Consejo de la Magistratura trabajen en la concepción y en la definición de que pertenecen a un Estado federal donde las provincias necesitan una representación mayor, porque es el resto, todo el país tiene, en el caso de los abogados, un representante, y la capital federal tiene un representante, y nosotros somos todo el país, salvo la capital federal. Entonces, esta definición de reivindicar el federalismo en cada uno de los órganos de definición político-institucional me parece central para la historia y para el diseño de la justicia federal de la República Argentina. Tenemos una de las grandes deudas, que son las vacantes del Poder Judicial. Uno de los problemas en el funcionamiento del servicio de justicia son que el 25% aproximadamente de la justicia federal está en estado de vacancia. Y no son tantos porque no llegan a 1000 jueces. Entonces estamos hablando de un porcentaje importantísimo. Esto impacta sobre el servicio de justicia, abre las puertas de una vía de excepción que son la subrogancia, particularmente en juzgados complicados. Los que tienen competencia electoral en este año son muy complicados y no deberían estar en manos de la excepcionalidad, sino del juez natural definido por un concurso, como corresponde. Y este debate abre también el debate de los conjueces. La necesidad de que ustedes, de que nosotros particularmente y de que todas las instancias de definición política tengan en cuenta las vacancias del Poder Judicial, las subrogancias, que es la excepcionalidad, y cómo se conforma la lista de conjueces, ahora ingresa al debate del Congreso de la República Argentina. Porque no podemos mantener como regla la excepcionalidad, porque eso implica arbitrariedad, discrecionalidad, o por lo menos abre las puertas a un razonamiento en ese sentido. Nosotros tenemos la obligación desde el Consejo de la Magistratura en avanzar rápidamente en la cobertura de las vacantes, garantizando los equilibrios, la transparencia y todos los principios de los cuales venimos hablando. Respecto de la acusación de los jueces, tenemos un promedio de 285 causas, pero solamente se ha debatido profundamente sobre algunas de ellas, donde ha habido posiciones encontradas. Hay toda una problemática. La apertura del jurado de enjuiciamiento, que es una instancia diferente, es excepcional. Es un tema sobre el cual va a haber que profundizar el análisis, la discusión y ver si el sistema implementado es el más correcto, pero es el que tiene la Constitución. Y llego a los 2 o 3 puntos finales para no quitar el tiempo del expositor que me sigue. La independencia del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial es un paradigma, es un principio, es una base de la Constitución y de la sociedad. Todos tenemos que estar comprometidos, todos, como definición política, institucional, en garantizar la independencia del Poder Judicial. Se habla en estos tiempos que ustedes están viendo de la utilización de mecanismos constitucionales de una manera o de otra. La independencia del Poder Judicial se logra desde distintos puntos de vista, con una verdadera autarquía, con una verdadera autonomía en la definición jurídica de cualquier poder, político o económico, garantizado por las instituciones, garantizado por este Consejo de la Magistratura, garantizado por el Congreso, pero incorporado como principio por la sociedad. Y esta es una definición importante en estas instancias de encuentro. Nosotros tenemos que creer en este principio, reivindicarlo, estar convencidos y transferir a cada uno de nuestros representantes, como es mi caso, que tengan ese compromiso. En el lugar que se encuentren, defiendan o definan la definición más importante, que es la independencia del Poder Judicial. Esto no significa un poder
con una capacidad de definición política. Nada que ver, porque para eso está el Congreso, para eso está el Poder Ejecutivo. Lo que sí debemos lograr esta independencia operativa y real para que los principios, derechos y garantías de la Constitución, que son los de la sociedad, estén en manos de quienes puedan garantizarlos, defenderlos y afirmarlos en una etapa de vida social que es siempre problemática. ¿Es posible la cooperación de poderes? La cooperación de poderes, una formulación diferente. Yo estoy absolutamente convencido que ese es el camino institucional, el respeto entre los poderes y particularmente reconocer que es el Poder Judicial el garante de los derechos, principios, libertades que están en la Carta Magna. Yo creo en la cooperación de poderes. Este es otro principio que nosotros debemos exigir, ya no como integrante del Consejo, sino como integrante de una sociedad, ciudadano, un hombre de esta sociedad. Nosotros debemos exigirle a las máximas instancias del poder, de cualquiera de ellas, esa interacción, esa cooperación, ese equilibrio, el respeto entre ellos mismos que hacen al respeto de las bases constitucionales. Quiero ir cerrando. Creo en el respeto a las personas, en el respeto a las instituciones, a la República, a la Constitución, a la no manipulación de las instituciones, a la no manipulación de las instituciones. Creo que esto se logra con profundos compromisos, pero también tenemos que garantizar la búsqueda de consensos constructivos, reivindicar los equilibrios razonables, reivindicar la construcción de la alta política institucional y estar nosotros los que accedimos con una legitimación amplia, convencidos de estos compromisos y de estos principios. Muchas gracias.